En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el senador William Torres, que mencionó que el que estaba detrás para evitar las elecciones judiciales ha sido pues el ministro de Justicia Iván Lima y el Tribunal Constitucional son los responsables porque han buscado de quedarse. Han dicho claramente, antes era pues la elección por mayoría simple, ahora lo ha puesto pues por 2/3. Entonces hoy la situación, la verdad que es una vergüenza lo que hoy está ocurriendo. Mencionó también que hoy se trabaja un nuevo proyecto de ley y este proyecto ha sido pues enviado a la Cámara de Diputados para ser aprobado, porque ya fue aprobado por la Cámara de Senadores. Y ahora lo que ha hecho pues en la Cámara de Diputados le han enviado a la Comisión de Constitución a la mano del diputado Jáuregui y ahora Jáuregui la ha enviado al Ministerio de Justicia. Entonces, aquí están buscando de dilatar el tiempo en contra, una vez más, en contra de la justicia boliviana, en contra del pueblo. Entonces hoy la verdad que es lamentable y lo más lamentable es que el Ministerio de Justicia y cualquier órgano judicial no tiene nada que opinar sobre este caso, porque este caso pues es sobre un tema de elecciones. Ha dicho claramente el senador William Torres, la ley es clara, nadie puede fallar para su propio beneficio personal y eso es lo que ha hecho ahora pues el Tribunal Constitucional, el cual debería ser procesado por todo lo que vienen cometiendo. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Me voy a permitir hacer una rápida retrospectiva de la génesis de este problema. Recordarán que en el mes de marzo, la Comisión Mixta de Constitución del Senado dio inicio al proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Apenas transcurrieron 4 o 5 días, de manera inexplicable, se plantea una acción de amparo constitucional a través de unos abogados del departamento de Beni, quienes, alegando de que se estaría vulnerando algún derecho inserto en la convocatoria, plantean esta acción de amparo. Pero acá el tribunal de la Sala Constitucional Primera, sin observar que estos señores no tenían personería, porque estos eran dos abogados que no eran víctimas, no se les había víctima porque no eran candidatos, no eran postulantes, no eran nada. Sin embargo de ello, la Sala Constitucional admite el amparo y les concede la tutela solicitada. Entonces, anula esta convocatoria, que era una resolución del órgano legislativo, y, perdón, y entonces pide se vuelva a convocar. Además, tomando en cuenta aquellos aspectos como observados como lesivos a los derechos de la libre expresión. Bueno, observando todo aquello, se trabaja una nueva resolución y esta resolución, lógicamente, se vuelve a presentar y se reanuda la etapa de preselección. Apenas iba por el segundo o tercer día, nuevamente irrumpe en el escenario una acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por un diputado de oposición, el diputado Leonardo Ayala, y luego, después de realizar algunas indagaciones, se establece que tras de todo esto, tanto del primer recurso de acción de amparo constitucional, así como en este segundo, estaba un actor que pertenece al órgano ejecutivo, es decir, el ministro de Justicia, Iván Lima. Entonces, desde entonces viene
eh, esta suerte de obstaculización a este proceso de preselección de candidatos que nos habría permitido este pasado 4 de diciembre tener elecciones nacionales y al pueblo de Bolivia le habría permitido ejercitar su derecho político de elegir nuevas autoridades jerárquicas del órgano judicial, pero también del Tribunal Constitucional. Pero la mano negra de Iván Lima, ministro de Justicia, hizo que todo ese derecho del pueblo boliviano sea truncado, sea vulnerado, sea estropeado y finalmente conculcado. Eso, debo decir que esta acción de inconstitucionalidad concluye con declarar la convocatoria inconstitucional porque dicen que debería ser no por una resolución de Asamblea Legislativa, sino por una ley. Pero acá viene la primera observación, donde se establece que la ley de convocatoria es una ley ordinaria. En consecuencia, su aprobación es por mayoría absoluta y no por 2/3 de votación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, con el objeto de obstaculizar este proceso de preselección, incorpora de contrabando, incorpora de forma ultra petita, es decir, para quienes no son abogados, ultra petita quiere decir incorpora sin que se le haya pedido nada de eso, incorpora los 2/3. Entonces, con eso pretenden obstaculizar, porque dicen, bueno, 2/3 entre el oficialismo, entre el MAS y la oposición no van a poder entenderse y en consecuencia no va a ser posible aprobar. Esos cálculos emergen precisamente por versiones, o por lo menos estas cosas que han ocurrido, emergen a partir de lo que ha manifestado la misma gente que ha planteado esta acción de inconstitucionalidad. ¿Y quién está atrás de esto? Nuevamente Iván Lima, el ministro, el funesto ministro de Justicia. Además, más adelante diré que se le ha pedido al presidente del Estado, y yo lo hice personalmente a través de un memorial, la destitución de él. Ya les explicaré también eso posteriormente. Entonces, miren, el premio a los miembros de la Sala Constitucional que otorgaron la tutela del amparo constitucional, el primero en ser planteado, ¿cuál fue el premio? El premio fue que a uno de los miembros de esta sala lo ascendieron a presidente de la Corte Superior o Tribunal Departamental de Justicia. Y bueno, así se han dado las cosas. La justicia ha estado completamente manipulada, cooptada, y ha ido perdiendo credibilidad. Y en consecuencia el pueblo de Bolivia lo menos que ha hecho es pedir que de una vez se renueve. Ahora bien, resulta de que dando cumplimiento a la sentencia constitucional 060 que resuelve la acción de amparo de acción de inconstitucionalidad abstracta, se trabaja un nuevo proyecto de ley, y es el proyecto de ley 144 de convocatoria a elecciones judiciales. Este proyecto en el Senado ha sido aprobado por unanimidad, contrario a lo que esperaba el ministro de Justicia, porque lo que esperaba es que no se apruebe. Por eso incorporaron de contrabando los 2/3. Sin embargo, el trabajo realizado de concertación, porque además la misma sentencia pedía que se deba concertar, permitió de que entiendan lo importante que era para el pueblo de Bolivia asistir a urnas para elegir autoridades jerárquicas del órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Así entendió también la oposición. Por eso es que la oposición, al entender esto, también se alineó a lo que el MAS planteaba. Y en ese orden, una vez aprobado, lo que se hizo es remitir este proyecto de ley a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados, en lugar de darle la celeridad que corresponda, inclusive plantear la posibilidad de una dispensación de trámite, no hizo eso. Lo que hizo fue remitir a la Comisión de Constitución a cargo del, perdón, del diputado
este, Jáuregui. Y el diputado, ustedes, ¿para qué? Para que esta comisión eleve un informe y el plazo que ellos tienen es de 15 días. Apenas transcurrieron 5 días, el diputado Jáuregui lo que hizo fue remitir este proyecto de ley al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Para qué? Para que el Tribunal Supremo de Justicia realice la petición de control previo de constitucionalidad, entonces al Tribunal Constitucional. Pero acá hay que aclarar algo. Resulta que, de acuerdo a lo que establece el artículo 111 del Código Procesal Constitucional, ahora se los leo, eh, Estamos escuchando la explicación que nos hace el doctor William Torres respecto de esta norma y los antecedentes. Adelante, doctor. El artículo 11 lo que dice, objeto, la consulta de constitucionalidad de un proyecto de ley tiene por objeto confrontar el texto de dicho proyecto con la constitución política del Estado y garantizar la supremacía de la Constitución. Y mire lo que dice el artículo 112 del Código Procesal Constitucional. Dice, los legitimados para realizar consultas son sobre la constitucionalidad del proyecto de ley. Uno, la presidenta o el presidente del Estado cuando se trate de proyectos cuya iniciativa se origine en el órgano ejecutivo. Dos, la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa tratándose de proyectos de ley cuando fuera aprobado por resolución del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional o una de sus cámaras por 2/3 de los miembros presentes. Y esta es la parte más importante, la que nos interesa. El numeral 3 del artículo 112 dice, para proyectos de la ley de materia judicial o de ley de materia judicial, la presidenta o presidente del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental, previa aprobación por la sala plena respectiva, podrán plantear. En este caso, el proyecto de ley 114, Ramiro, no es un proyecto que tenga que ver con la administración de justicia. No es nada que tenga que ver con el órgano judicial, en particular relativo a administración de justicia, sino más bien este proyecto tiene que ver con elecciones, con materia electoral. Por eso es que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia no tenía personería para plantear este control de constitucionalidad. Sin embargo, el diputado Jáuregui, sabiendo que era eso así, con el propósito de dilatar, con el propósito de ponerle piedras en el camino, remitió al Tribunal Supremo de Justicia. De modo que esta es la instancia que solicita precisamente la consulta de control previo de constitucionalidad. ¿Y sobre qué plantean? Sobre dos artículos. El primero, el artículo 2 del proyecto de ley 144 y finalmente la disposición séptima final de dicho proyecto. Dos aspectos, dos artículos. Pero resulta de que el Tribunal Constitucional, primero, declara inconstitucionalidad 4 aspectos, inclusive incorpora 2 aspectos que no estaban dentro de la consulta. Ahí empieza la primera vulneración. La segunda, aprovechan esta situación para incorporar aspectos que no tienen nada que ver con la consulta. Es decir, incorporan la autoprórroga. ¿Y qué significa la autoprórroga? Significa la vulneración del artículo 183, 188, 194 y 200 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque estos artículos son los que establecen, el 183 es el más taxativo, donde dice que los magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo,
y los otros magistrados tendrán un tiempo de vigencia o de funciones de 6 años perentorios. No podrán repostularse. Entonces es así de claro y taxativo. Ahora bien, vulneran esta disposición y vulneran las otras disposiciones constitucionales y se autoprorrogan en el mandato. Dicen que no pueden dejar en manos de alguien desconocido o dejar vacío las instancias jerárquicas del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, y que ellos toman la decisión de entregar a quienes sean electos más allá del 2 de enero. Entonces, ¿qué significa eso, Ramiro? Significa de que ellos están vulnerando la Constitución. Ellos están dando un golpe a la democracia, un golpe judicial a la democracia. ¿Por qué? Porque ellos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, respetar y hacer respetar la Constitución. Y son los primeros en vulnerar la Constitución, los primeros en incumplir, y además se arrogan la representación del pueblo y cuasi nombran asamblea legislativa o asamblea constituyente, perdón. Caramba, este resfrío un poco me tiene mal. Asamblea constituyente, y en consecuencia modifican los artículos de la Constitución Política del Estado. No interpretan, modifican. ¿Y modificar qué significa? Significa derogar esos artículos, y ellos no tienen la competencia para hacerlo, por un lado. Por el otro lado, la ley es clara y la misma Constitución. Nadie puede fallar en favor de sí mismo. Cuando uno tiene interés en un proceso o en algo sobre el que tiene que pronunciarse, por razones éticas y legales, debe separarse de ellos para entregar a manos de otros juzgadores este proceso, porque si no lo hace, perderá el principio de imparcialidad que caracteriza o debe caracterizar a los jueces. Y en este caso, ellos ofician como jueces constitucionales, de modo tal que este es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Todos estos hechos finalmente concluyen en la dictación de esa famosa Declaración Constitucional 049, por la que se autoprorrogan, rupturan el sistema democrático desde la justicia, pero también declaran inconstitucional 4 artículos cuando apenas se les pidió se pronuncie sobre 2. Entonces, acá muestran su talante dictatorial, acá demuestran que definitivamente se pasan por las narices la Constitución Política del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional. La Asamblea Legislativa... Si me permite, doctor, yo creo que va a entrar ahora al tema de la presentación de los proyectos que vienen del Senado. Pero antes de ingresar en los proyectos, para hablar de los proyectos, me llamó mucho la atención una palabra que ha indicado, doctor. Los magistrados, que son los guardianes, por así decirlo, del cuidado, del cumplimiento estricto de nuestra Constitución Política del Estado. Eso hacen los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa es su tarea. Y una de sus tareas, entre algunas de ellas, usted decía, es interpretar. Me parece clave esa palabra, doctor, interpretar. Cuando yo voy a ver un ejemplo muy fácil y le digo, a ver, en casa o en el colegio, a mi profe de ciencias le digo, mire, profe, estoy haciendo un proyecto de las células, o no sé, un proyecto de esto. ¿Le parece que mi perfil está bien? El profe me dirá, mira,
estás fallando en esto está muy bien, esto está mal, corregilo para que esté mejor o para que esté bien. Creo que estos elementos no te sirven, ¿por qué no le añades este otro elemento según dice, no sé, la ciencia y todo lo demás? Es decir, los magistrados deben ayudar, ellos interpretan. ¿O cómo me explica ese término, doctor, de una de sus tareas fundamentales? Y mi pregunta va, ellos solamente interpretan, no ejecutan, o ejecutan, doctor, o me quedo con esa pregunta, doctor. Bueno, ellos tienen esencialmente dos a tres funciones. Una de ellas es que se constituyen efectivamente en los intérpretes de la Constitución. Pero para interpretar no necesitan ser sabios, no necesitan ser grandes eruditos, simplemente tener un mínimo de honestidad